base de cualquier principio de letras más o menos difíciles es la firma. Mi firma siempre ha delatado que mi estilo es el wildstyle. Sin embargo, aunque pues digamos que todo parte de la firma, yo creo que lo inicial es empezar a conocer la letra o las letras o la forma de las letras. Digamos que se parte de las tipografías o formas de letra más normales, en donde uno tiene que empezar a entender cómo se forma y cómo se empieza a construir una letra, digamos desde la caligrafía. Entonces se empiezan a crear letras y uno empieza a crear y a desarrollar sus propios estilos de letra. A mí, por ejemplo, la A es una letra que me gusta mucho. Una máxima o un principio muy grande de las cosas, y es que a veces para deformar las cosas hay que saber entender pues sus bases o sus esqueletos. Entonces, para mí es muy importante entender como las proporciones de las letras y en ese sentido entender sus esqueletos. Entonces, digamos que en un principio mi forma para deformar las letras fue entender estos principios, como entendiendo los bloques y formas que dan como la estructura a lo que es una letra, lo que cada letra tiene como en sí presente y la hace ser única y la hace ser legible, un carácter legible para los demás. De repente los voy aquí a colorear para ustedes. Entonces tenemos el primer bloque, el segundo y el tercer bloque. Y estos son los tres bloques en donde, por donde siempre va a formarse mi letra y a deformarse mi letra y por donde, digamos, yo voy a crear mi estilo o mis estilos, porque realmente un escritor no crea solamente un solo estilo, sino son demasiados estilos los que se crean en la vida. Y aunque todos se engloben bajo el término del wildstyle, muchas veces la verdad son tan propios que el nombre wildstyle o cualquier categorización se queda pequeña. A mí me gusta hacer ejercicios sobre hacer planas y primero como hacer planas para saber cuál letra quiero crear y cuál es el movimiento que quiero darle a mi letra. Usualmente a mí me gusta imaginar a las letras bailando breakdance o como con algún ritmo de la música que en ese momento me esté inspirando. La gente hablaba que el wildstyle era unas letras bastante como ilegibles y que el wildstyle tenía que ser totalmente casi que abstracto. Pues mucho de la inspiración que nos llevó el graffiti de los años 70 y 80 era que pues el graffiti podía, o el wildstyle podía ser también muy legible. La verdad como que definirlo es muy complicado y la verdad que para mí, más allá de un estilo de letras, como lo dije anteriormente, es como una forma de interactuar con la ciudad y una forma de leer la ciudad. Básicamente estamos haciendo aquí ejercicios de As, como ejercicios de tipografías o de letras que más tarde me van a dar como el esqueleto o la base para construir una letra mucho más compleja. La letra que escogí es una A un poquito más compleja de lo normal. Vamos a de nuevo como a dividir sus bloques. Entonces aquí lo que digamos yo en un principio hago, incluso pintando sobre la pared, es entender inicialmente cómo esos bloques se mueven. A mí me gusta, digamos, una vez tener esto y una vez ya entiendo cómo se mueve la letra, me gusta hacer varios bocetos.
prefiero hacer 1000 bocetos rápidos de una sola letra que realmente, digamos, ocupar mi cabeza haciendo una pieza o un dibujo durante 2 o 3 días. Entonces primero me interesa saber cómo se va a mover esa letra y después sí me interesa, digamos, empezar a pensar sobre esa letra y sobre sus deformaciones, digamos, más complicadas. Entonces digamos que una vez uno conociendo cómo se va moviendo la letra, puede empezar a hacer, digamos, variaciones o empezar a hacer compleja y hacer, digamos, una letra mucho más limpia y mucho más agradable, digámoslo así, que estas líneas de trazos o bocetación inicial. Y una vez se tiene esa letra base, ya digamos uno puede empezar a construir conexiones, empezar a agregarle beats, flechas, formas que empiezan, digamos, a volver un poco más complicada y más salvaje la letra. Entonces la posibilidad que para mí da el wild style y que siempre me ha parecido muy divertido es la capacidad que uno tiene de conectar una letra con la otra a partir como de los movimientos. Entonces, y también de flechas y extensiones que empiezan a surgir entre las letras. También digamos, A mí me gusta agregar pequeños trazos por dentro que le dan mucho carácter a las letras. Sobre todo cuando uno está pintando en la calle en aerosol, estos pequeños rasgos con aerosol son muy evidentes. Empiezan a aparecer también algunas grietas. Entonces digamos que cada vez se empieza a hacer un poco más complicada la letra y en ese sentido se vuelve eso, mucho más wild style, mucho más agresiva, mucho más a veces ilegible para muchos de los habitantes de la ciudad, pero muy legible y reconocible para las personas que hacen graffiti, que finalmente son a mí los que me importan que vean mi graffiti. Muchas veces este graffiti es un graffiti muy sectario, por decirlo así, o muy de nicho, y es que realmente quien me importa que aprecien mis letras van a ser los otros escritores. Gran parte de esto se basa en esto y digamos que para decorarla muchas veces a mí me gusta hacerles una pequeña sombra. Ese es como el principio básico de cómo hacer una letra wild style, pero digamos esto de las perspectivas ya es como otro misterio. No es algo como difícil, sino que es más bien algo suave. Mucha gente le hace 3Ds, otras personas no les hacen ni siquiera perspectivas, ya es como una cuestión muy de gusto. A mí en la calle me gusta mucho, cuando tengo poca pintura, hacer sombras, y cuando tengo mucha pintura alguna perspectiva tipo 3D o tridimensional, como quieran llamarlo. Como les dije antes, pues para mí muchas veces esta bocetación rápida de letras me ayuda mucho a definir como qué estilo voy a hacer o qué estilo es el que voy a hacer en la calle. Nunca hay reglas, y eso es como una cosa muy bonita del wild style. Nunca hay una fórmula científica o nunca va a haber una fórmula exacta de cómo hacer un wild style. Siempre va a ser una forma como
bastante personal de acercamiento hacia el estilo, la que le va a dar a uno como la perspectiva o la forma de sus propias letras. Lo anterior, digamos que fueron ejercicios para entender cómo deformar una letra. Sin embargo, digamos que usualmente uno piensa es como en un estilo total o en un estilo general de una pieza Wildstyle. Y entonces a continuación les voy a mostrar, digamos, cómo se vería una pieza en conjunto de estilo salvaje o Wildstyle. Que esta sería como nuestra letra base y ahora pues le vamos a hacer una perspectiva de 3D. Digamos que la letra anterior simple la habíamos hecho con una letra con una perspectiva de sombra, y esta vez haremos una perspectiva tridimensional. Bueno, pues este fue un proceso como de hacer un boceto de una pieza Wildstyle. La verdad, pues como les he dicho todo el tiempo, es más en general el graffiti, cualquier tipo de estilo, es algo que se aprende más sobre todo en la práctica, en hacer demasiados ejercicios. Y le mando un saludo muy especial a la Quinta.